Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. La señora Nina ha tenido una vida difícil. Aún en edad escolar, quedó huérfana. Su padre murió en un accidente en la fábrica. Su madre, incapaz de soportar la pérdida, enfermó gravemente, quedó postrada y, tras unos meses, también falleció. Los parientes, que apenas llegaban a fin de mes, no quisieron hacerse cargo de una pequeña comensal, y Nina terminó en un orfanato. La vida en el orfanato, llena de privaciones, no quebrantó a la niña. Soñaba con terminar la escuela, convertirse en costurera o cocinera, conseguir una habitación en un dormitorio y llevar una vida tranquila y próspera. Y el destino le sonrió a Nina. Todo sucedió tal como ella había deseado. Parecía como si la vida quisiera compensarle por su dura infancia de huérfana. La joven se graduó con honores en la Escuela Técnica de Cocina, consiguió trabajo en una fábrica de confitería y se mudó a un dormitorio. A Nina le encantaba su pequeña pero acogedora y luminosa habitación con papel tapiz de flores, donde ella misma era la dueña. Además, hizo muchas amigas, ya que en el orfanato no pudo hacerse amiga de nadie, porque las niñas maltrataban y acosaban a la chica correcta y estudiosa. Un día, una amiga invitó a Nina a un cumpleaños. Entre los invitados estaba Víctor, un joven policía guapo, amigo cercano del hermano de la cumpleañera. Los jóvenes se gustaron de inmediato y comenzaron a salir. No pasó ni un año cuando los enamorados se dieron cuenta de que estaban destinados a estar juntos y decidieron casarse. Sin embargo, no todo fue tan fácil como hubieran querido. A los padres del chico no les gustó la muchacha. Al enterarse de que Nina había crecido en un orfanato, armaron un escándalo y declararon que nunca permitirían que él se casara con ella. Tenían en mente a otra candidata para ser la esposa de su hijo. Querían ver como nuera a la hija de sus buenos amigos. Sin embargo, el amor resultó ser más fuerte, y Nina y Víctor se casaron, a pesar de las protestas de los padres. Los padres del novio no asistieron a la modesta boda. Durante varios meses se negaron a hablar con su hijo y la indeseada nuera. A pesar de todo, la joven pareja vivió una vida tranquila y pacífica. Con el tiempo, incluso los suegros comenzaron a cambiar su actitud hacia la nuera. Se dieron cuenta de que la felicidad de su hijo era más valiosa que sus ambiciones personales y tomaron la iniciativa para reconciliarse. Parecía que la vida finalmente empezaba a mejorar. Sin embargo, una nueva desgracia cambió todo. Un día, durante la detención de un peligroso criminal, Víctor fue gravemente herido. Los médicos lucharon durante varios días por su vida, pero, lamentablemente, no pudieron salvarlo. El joven murió sin saber que su joven esposa estaba embarazada. Los padres afligidos de Víctor, por alguna razón, culparon a Nina de lo sucedido, como si ella hubiera disparado o lo hubiera enviado a la misión peligrosa. Ni siquiera el hecho de que la chica estuviera embarazada los ablandó. No querían saber nada del nieto, ya que estaban convencidos de que su nuera, de origen desfavorecido, había tenido el hijo de otro. Una semana después del funeral, los padres de Víctor echaron a la nuera del apartamento de su hijo. Aunque ella no planeaba quedarse allí de todas formas. Como si lo hubiera presentido, había recogido sus pocas pertenencias la noche anterior. Nina dejó el acogedor apartamento donde vivía con su esposo y se mudó de nuevo al dormitorio de la fábrica de confitería. Curiosamente, la ubicaron en la misma habitación con el papel tapiz de flores. Apenas 2 años antes, había salido de allí con un vestido blanco de algodón, llena de esperanzas de un futuro feliz. Ahora regresaba de luto y completamente desesperada. Probablemente, se habría quitado la vida de no ser por el bebé. La chica entendía que ahora debía vivir por su hijo, pero aún así no podía salir de la depresión, a pesar del apoyo de sus amigas. Cuando nació Tomás, Nina pareció renacer. El niño, tan parecido a su difunto padre, se convirtió en el sentido de su vida. Hizo todo lo posible por asegurarle una infancia feliz. Nina no quería que su hijo careciera de nada y creciera en una pequeña habitación del dormitorio. Soñaba con que tuviera una infancia feliz y acomodada. Nina comprendió que trabajando en la línea de producción no podría darle a su hijo todo lo que merecía. Por eso,
Se propuso un objetivo y en un año se preparó para ingresar a la universidad en la modalidad a distancia, con el fin de poder conseguir un trabajo mejor remunerado en el futuro. La joven madre superó todas las dificultades y alcanzó sus metas. Al cabo de unos años, se mudó a su propio apartamento. Nina a menudo le contaba a Tomás sobre su padre, sobre cómo murió heroicamente. El niño escuchaba embelesado los relatos de su madre y miraba con admiración la foto de Víctor. Tomás decidió firmemente que en el futuro seguiría los pasos de su padre y también dedicaría su vida a las fuerzas del orden. Esto era lo que más temía Nina. La mujer incluso se arrepintió de haber pintado el heroísmo de su difunto marido con tantos detalles. Pero por más que protestó, por más que intentó disuadir a su hijo de la peligrosa profesión, todo fue en vano. Después del servicio militar, Tomás empezó a trabajar en las fuerzas especiales. Cada vez que lo enviaban a una operación, Nina no encontraba consuelo y rezaba sin cesar. Sentía que sus súplicas eran escuchadas en el cielo y que protegían a su hijo. Cada vez regresaba a casa sano y salvo, incluso cuando muchos de sus compañeros resultaban gravemente heridos. Pero un día, Tomás no regresó de una misión. El comandante del equipo dijo que el joven había desaparecido. Las búsquedas no dieron ningún resultado, por lo que fue declarado muerto. La señora Nina no creyó que Tomás ya no estuviera. Su corazón de madre sentía que su hijo estaba vivo y necesitaba ayuda. Tocó puertas, escribió cartas, acudió a las altas autoridades para exigir la continuación de la búsqueda, pero sin éxito. Pasó un año, y la señora Nina comprendió que a nadie le importaba su hijo, salvo a ella misma. La mujer, destrozada por el dolor, ya no pudo permanecer en la ciudad, donde todo le recordaba la terrible tragedia. Además, ¿para qué quería ese gran apartamento si Tomás ya no estaba en él? La señora Nina decidió mudarse a vivir al campo. Probablemente, unos 10 años atrás, heredó una vieja casita de unos parientes, los mismos que no quisieron hacerse cargo de ella tras la muerte de sus padres. El tío y la tía no tenían hijos, así que la señora Nina fue la única heredera de sus humildes bienes. Al principio, quiso rechazar la herencia. En primer lugar, después de tantos años, todavía guardaba rencor hacia sus parientes que no la acogieron y la enviaron al orfanato. En segundo lugar, pensaba que no tenía derecho moral a esa herencia. Pero luego pensó que estaba siendo insensata respecto a su hijo, que en el futuro podría necesitar el terreno en un entorno ecológicamente limpio. ¿Quién hubiera pensado que ella misma se mudaría a ese lugar remoto para apaciguar su dolor? Pero irse no significaba que la señora Nina perdiera la fe en el rescate de su hijo. No, sentía que Tomás estaba vivo y que seguramente volvería con ella. Por si acaso, dejó una nota a la vecina, diciéndole a su hijo que se había mudado al campo. Él sabía dónde estaba la casa. La vecina, por cortesía, tomó la carta, pero pensó para sí, pobre mujer, ha perdido la razón por el dolor. Al llegar al campo, la señora Nina descubrió que la casa no estaba en las mejores condiciones. El hecho es que en esos 10 años nunca se había molestado en visitarla, así que no tenía idea de cómo estaba su herencia. Pero, sinceramente, le daba igual. Lo importante era que el techo no goteara y las paredes no se vinieran abajo. Tenía un techo sobre su cabeza, y eso era suficiente. Ordenar las habitaciones y el patio no era un gran problema. La señora Nina vivía en el campo como una ermitaña. Todos evitaban a la nueva mujer extraña vestida de negro. Circulaban rumores extraños. Algunos decían que era una bruja. Otros decían que en su juventud había matado a su marido por celos, que había salido de prisión y se había establecido en el campo. En resumen, la gente no estaba contenta con la llegada de la nueva vecina, pero le tenían miedo, así que nadie le decía nada ni buscaba conflictos. Por su parte, la señora Nina tampoco tenía ganas de hablar con nadie. ¿De qué iba a hablar con extraños? Conversaba mentalmente con su hijo y sentía que él la escuchaba y hasta le respondía. Tomás solía visitarla en sueños, vivo y sano. Le decía, mamá, no te preocupes, pronto volveré. Cada día trataba de irse a dormir temprano, con la esperanza de volver a ver ese maravilloso sueño. Como la casa de Nina estaba en el extremo del pueblo y colindaba con el bosque,
pasaba mucho tiempo allí, vagando por los senderos entre los árboles. A la mujer le gustaba simplemente contemplar la naturaleza y escuchar el canto de los pájaros. Con el tiempo, cada arbusto y cada hierba se volvieron familiares. Incluso tenía árboles favoritos. Le gustaba sentarse junto a un abedul roto o a un pino torcido cuyas ramas sinuosas podía observar durante horas. Más tarde, la señora Nina comenzó a recoger hongos y bayas por aburrimiento. Primero lo hacía para ella misma, pero luego empezó a venderlos en el mercado local. Frescos, secos, en forma de conservas. Esto se convirtió en un complemento bastante bueno para su pensión. Aunque, en realidad, ella no necesitaba el dinero. La mujer se contentaba con poco. Pero ahorraba dinero para Tomás. Pensaba que, cuando su hijo regresara, sin duda necesitaría dinero. Ya iba por el 3er año viviendo en el campo. Ese otoño, la cosecha de bayas y hongos fue especialmente abundante, por lo que la señora Nina estaba en el bosque desde temprano en la mañana hasta casi el anochecer. Además, empezó a estudiar plantas medicinales y buscaba en los claros hierbas raras. Ese día, la mujer se adentró en el bosque como nunca antes en busca de una flor con la que se hace una tintura efectiva para el dolor de muelas y de cabeza. Finalmente, sus esfuerzos dieron fruto. La mujer recogió un gran manojo de hierbas medicinales. Parecía que ya era hora de regresar al pueblo, pero una extraña premonición no la dejaba salir del bosque. Avanzó un poco más en el bosque y luego se dio la vuelta para dirigirse a casa, cuando de repente un extraño sonido la detuvo. La señora Nina se quedó quieta y escuchó. Le pareció que alguien gritaba pidiendo ayuda. Una voz femenina provenía de algún lugar entre los densos matorrales de escaramujos. Sin pensarlo mucho, la mujer se dirigió hacia el sonido. Abriéndose paso a través de los altos y espinosos arbustos, escuchó cada vez más claramente el llanto lastimero y desgarrador. Lo que vio la dejó atónita. La señora Nina se quedó paralizada por un momento, sin saber qué hacer. Bajo los árboles, una joven embarazada yacía retorciéndose de dolor, aparentemente en trabajo de parto. Al ver a Nina, la joven suplicó ayuda. Nina, por su parte, se recompuso rápidamente, ya que hacía mucho tiempo, en la escuela, había tomado cursos de primeros auxilios. Además, ella misma era madre. Por lo tanto, teóricamente sabía cómo actuar en esa situación. Afortunadamente, no hubo complicaciones, por lo que la señora Nina logró asistir el parto con éxito. A primera vista, el bebé estaba completamente sano, y su madre se sentía tan bien como era posible en esa situación. La señora Nina comenzó a buscar su teléfono en el bolso para llamar a una ambulancia, pero la joven empezó a suplicar a su salvadora que no las dejara solas con el bebé y que no llamara al hospital. Por favor, escóndanos en algún lugar. No pueden encontrarnos. ¿Qué dices? ¿Estás loca? ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Y si le pasa algo al bebé o a ti? Protestó la señora Nina. No entiende, él me quitará a mi bebé. La señora Nina, que llevaba más de 2 años separada de su hijo y ni siquiera sabía si seguía vivo, se conmovió con las súplicas de la joven. Ahora no era el momento ni el lugar para averiguar de quién huía. Si la desconocida estaba en el bosque en ese estado, la situación debía ser realmente grave. La mujer se quitó la chaqueta, envolvió al bebé y lo tomó en el brazo derecho, mientras con la izquierda sostenía a la joven, que apenas podía mantenerse en pie. El camino hasta la casa les llevó unas 2 horas. Llegaron al pueblo cuando ya era de noche, por lo que nadie las vio. La señora Nina decidió que no interrogaría a la joven. Cuando se recuperara, ella misma contaría todo, pensaba la mujer. Solo le preguntó el nombre a su inesperada huésped para saber cómo llamarla. Resultó que se llamaba Lolita. Realmente no estaba para conversaciones, ya que no sabía nada sobre cómo cuidar a un bebé. La señora Nina la ayudó en todo. Después de unos días, sintiéndose mejor y más cómoda en su rol de madre, la joven realmente quiso contarle todo a su salvadora. Resultó que las vidas de Nina y Lolita tenían algo en común. En su infancia, la joven había perdido a sus padres. Eran aficionados al alpinismo y, durante una de sus excursiones,
murieron en un deslizamiento de rocas. Al irse por una semana, pidieron a la abuela, la madre del padre, que cuidara de Lolita. La mujer tenía una opinión muy negativa sobre la peligrosa afición de su hijo y su nuera, y esta vez había sentido algo y había intentado disuadirlos de ir. Pero, ¿acaso alguien escucha a los mayores? Cuando llegó la terrible noticia, la mujer casi acabó en el hospital con un ataque al corazón. Pero la idea de que su única nieta, ahora completamente huérfana, podría acabar en un orfanato, la hizo reunir fuerzas. Las autoridades de protección infantil no querían entregar la niña a una jubilada. ¿Qué tal si le pasa algo? ¿Y la niña vuelve a sufrir? Pero la abuela luchó desesperadamente, peleó contra la burocracia por el derecho a criar a su nieta, y lo consiguió. Claro que no sin la ayuda de un viejo amigo, que antes de jubilarse había sido una persona influyente en la ciudad y aún conservaba conexiones útiles. Lolita siempre fue una niña traviesa y problemática. Y tras perder a sus padres, se volvió aún más insoportable e incontrolable. Los maestros de la escuela se quejaban de ella constantemente. A menudo se escapaba de casa, se juntaba con malas compañías e incluso terminó en la comisaría de policía infantil varias veces. Pero, al final, la abuela logró hacerla entrar en razón, hacer que se calmara. Solo gracias a la paciencia y el cuidado de la anciana, Lolita pudo terminar la escuela sin calificaciones bajas y graduarse del Instituto Técnico con honores. Lolita consiguió un trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de una institución pública. Le pagaban una miseria, pero, ¿qué más podía esperar sin experiencia laboral y sin contactos? Si sus padres estuvieran vivos, seguro que la habrían colocado en un puesto mejor remunerado. Pero, fuera como fuera, Lolita no se quejaba. Le gustaba tener su propio dinero y no depender de su abuela. Finalmente, la abuela y la nieta vivían en paz y armonía. Pero este periodo feliz no duró mucho. El dolor por la pérdida de su hijo y su nuera, junto con los problemas con Lolita, dejaron su marca en la anciana. Aguantó todo lo que pudo, pero la edad hizo lo suyo, y su corazón no resistió. Un día, al regresar del trabajo, Lolita no encontró a su abuela en casa. Claro, podría haber pensado que había ido al supermercado o estaba en casa de la vecina de arriba, pero algo inexplicable le daba una sensación de inquietud. De repente, la vecina de arriba entró corriendo al apartamento y le informó a Lolita que su abuela había sido llevada por una ambulancia. Para cuando la joven llegó al hospital, la mujer ya había fallecido. Lolita quedó sola en el mundo. Solo entonces sintió verdadera vergüenza por su comportamiento en la juventud y por todas las preocupaciones que había causado a su abuela. Aunque ahora ya no podía cambiar ni corregir nada, tenía que seguir adelante. Claro, le quedaban amigas del instituto y tenía buenas relaciones con sus colegas, pero le resultaba muy duro volver a un apartamento vacío después del trabajo. La soledad pesaba mucho sobre Lolita. Además, su salario era muy bajo y apenas podía llegar a fin de mes. Antes, cuando su abuela estaba viva y recibía una pensión, todo era un poco más fácil. La anciana pagaba los servicios públicos y la nieta, la comida. Ahora la joven intentaba arreglárselas sola, pero no le iba muy bien. Reflexionando una vez más sobre su difícil situación, Lolita llegó a la conclusión de que un matrimonio afortunado podría ser su salvación. Comenzó a soñar con casarse y tener una gran familia unida. Por supuesto, no planeaba ligar su vida con el primer hombre que encontrara. Quería que un hombre acomodado se enamorara de ella y la sacara de su pobre y solitaria existencia a una vida hermosa y rica. Así mataría dos pájaros de un tiro, la soledad y la necesidad. Como todas las chicas jóvenes, Lolita creía en los cuentos de hadas. Y su cuento de hadas comenzó aproximadamente un año después. Lolita encontró un anuncio en internet. Un restaurante local buscaba camareros a tiempo parcial por las noches. La joven decidió que no estaría mal ganar un dinero extra en su tiempo libre del trabajo principal. Vivir con el modesto salario de un empleado público ya no era posible. Fue a la entrevista y, al ver a Félix, el dueño del restaurante, se enamoró a primera vista. Parecía un héroe de película. Elegante, guapo, bien vestido, y seguro que tenía dinero, pues su restaurante era uno de los más populares de la ciudad.
Al ver al hombre de sus sueños frente a ella, Lolita se puso extremadamente nerviosa. Se sonrojó, tartamudeó y balbuceó, convencida de que había arruinado la entrevista, ya que nadie querría una camarera que no pudiera unir dos palabras. Por eso, cuando al día siguiente recibió una llamada de un número desconocido, ni se le ocurrió que fuera del restaurante. Una voz masculina agradable le informó que había sido contratada. Por un lado, estaba muy contenta por la oportunidad de ganar algo de dinero. Después de todo, su guardarropa estaba completamente desgastado, necesitaba comprar un televisor nuevo para la casa, y además quería ahorrar un poco para el futuro. Pero por otro lado, tenía una sensación desagradable y opresiva en el corazón. A Lolita le había gustado mucho Félix, así que le resultaría muy difícil verlo todos los días, al hombre de sus sueños, que nunca siquiera la miraría. Lolita sentía lo mismo que cuando pasaba frente a las vitrinas de las tiendas de ropa caras. Le encantaban esos vestidos elegantes, los blazers sofisticados, los bolsos diminutos, pero sabía que nunca podría permitirse usar esas cosas. Por eso evitaba caminar por la avenida principal, donde se concentraban las boutiques de lujo, para no torturarse. Pero esconderse de las cosas es mucho más fácil que de una persona, especialmente si es tu jefe directo. Sin embargo, Lolita se equivocó respecto a Félix. El hombre comenzó a tratarla de manera especial, diferente a los demás empleados. Por ejemplo, ¿dónde se ha visto que el dueño del restaurante lleve a una camarera a casa después del trabajo? Y eso a pesar de que no le quedaba de camino. A menudo dejaba que Lolita se fuera antes, pero su salario era mayor que el de los otros camareros. Félix constantemente le pagaba bonos, lo que hacía que los otros empleados del restaurante la trataran con extrema hostilidad. Claro, nadie se atrevía a confrontar abiertamente a la favorita del jefe, pero tampoco querían relacionarse con ella. Cuanto más tiempo pasaba, más cercana se volvía Lolita a Félix, y aproximadamente 6 meses después, comenzaron un romance que al principio mantuvieron en secreto. Pero con el tiempo, la pareja empezó a salir abiertamente. El hombre no escatimaba en gastos para su joven amante, por lo que ella finalmente pudo renunciar a ambos trabajos y disfrutar de una vida acomodada sin preocupaciones ni estrés. Ahora, Lolita iba al restaurante no como empleada, sino como invitada de honor, y miraba con desdén a sus antiguos compañeros, que ahora la detestaban aún más. Félix había dominado por completo la voluntad y la mente de Lolita. Ella ya no podía imaginar su vida sin él y tenía miedo de cometer algún error que enfureciera a Félix y arruinara su felicidad. Por eso, accedía a todo lo que su amado le decía. Así, un día, él le propuso a Lolita que se mudara con él. Sin embargo, insistió en que vendiera su apartamento. Le dijo, ¿para qué necesitas ese viejo tugurio? Solo te dará dolores de cabeza. Ahora vivirás en condiciones completamente diferentes. Claro, a Lolita no le gustaba que Félix llamara viejo tugurio al apartamento en el que había vivido tantos años. Y, por supuesto, no quería deshacerse de lo único que le quedaba de su querida abuela. Además, la vida es muy impredecible. ¿Puede una mujer estar segura de que un hombre la amará para siempre? Lolita se sentiría más tranquila sabiendo que tenía un lugar a donde regresar en caso de una separación, pero no se atrevió a contradecir a Félix y vendió el apartamento. No sabía cómo manejar mejor el dinero de la venta de la herencia de su abuela, pero aquí también su amado vino en su ayuda. Le dijo que abriría una cuenta bancaria a su nombre y depositaría el dinero a un buen interés. A la joven, por supuesto, le incomodaba un poco, pero se esforzaba por convencerse de que Félix solo deseaba lo mejor para ella. No se daba cuenta de que, uno tras otro, estaba cometiendo errores fatales y volviéndose dependiente de su amado. Al mudarse a la casa de campo de Félix, al principio, Lolita estaba en el séptimo cielo de la felicidad. Podía pasar horas paseando por el enorme jardín, contemplando las plantas exóticas, las fuentes, las esculturas. Ni siquiera en el parque de la ciudad hay una belleza como esta. ¿De verdad voy a vivir siempre en tanto lujo?, pensaba la joven. Por supuesto, el contraste entre su modesto y viejo apartamento y la nueva casa, que parecía un palacio, era enorme. Así que al principio Lolita estaba en un estado de euforia. Pero con el tiempo, la joven se dio cuenta de que había caído en una jaula de oro.
Toda esa opulencia ya no la hacía feliz. Incluso los vestidos de moda de las boutiques caras ya no le levantaban el ánimo. ¿De qué sirve tener estos atuendos si no hay dónde lucirlos? Lolita ya no se relacionaba con sus viejas amigas porque Félix no lo quería, tampoco le permitía trabajar, ya que según él, en su círculo eso no era aceptable. Lolita había soñado durante tantos años con dejar de trabajar y llevar una vida despreocupada, pero ahora lo único que deseaba era volver a trabajar. Aunque fuera con un salario mínimo y una jefa malhumorada, como antes. Lo importante era estar entre la gente y tener con quien hablar, además de su amado. Todos los días, mientras esperaba aburrida a su amante, Lolita pensaba que durante la cena hablaría con él sobre esto. Pero nunca logró hacerlo. Lolita no quería molestar a Félix. Al menos, eso era lo que se decía a sí misma. Pero en el fondo, temía a ese hombre. Había algo en su mirada que a veces la hacía temblar. La joven intentaba apartar esos pensamientos de su mente. ¿Cómo puedo pensar mal de un hombre que me trata tan bien? Se sacude el polvo por mí, se decía Lolita para calmarse. Sin embargo, una cosa la inquietaba. Lolita no podía entender por qué aún no había recibido una propuesta de matrimonio de Félix. Si alguien viera cómo él trataba a su amada, no dudaría de sus sentimientos. Él siempre le decía a Lolita que quería pasar toda su vida con ella. Pero las palabras no se traducían en acciones. La colmaba de regalos caros, incluyendo joyas. Pero el anillo deseado, después de casi un año de relación, no llegaba. Lolita estaba preocupada, pero encontró una manera de consolarse. No gastaría tanto dinero en una mujer a la que planea abandonar. Probablemente solo debería esperar un poco más. Al fin y al cabo, él es un hombre ocupado y simplemente no tiene tiempo. Además, ella estaba segura de que Félix se casaría con ella si quedaba embarazada. Y unos meses después, cuando Lolita supo que estaba esperando un hijo, suspiró aliviada. Ahora estaba tranquila por su futuro y su estatus familiar. Pero resultó que se alegró demasiado pronto. Claro, la noticia del bebé hizo feliz a Félix, pero él parecía feliz solo por sí mismo, como si eso solo le importara a él. En cambio, con Lolita se volvió distante. Ya no era tan cariñoso y atento, no le daba tantos regalos, no le decía palabras dulces ni cumplidos, y en general, casi nunca estaba en casa. El hombre llegaba muy tarde en la noche o a veces no aparecía en días. Además, a Lolita ahora se le prohibía estrictamente salir de la casa, la seguridad lo vigilaba de cerca. No recibir una propuesta de matrimonio después de anunciar su embarazo realmente preocupó a Lolita. Después de todo, no es digno convivir con un hombre en tal situación. Si antes le daba miedo hablar con Félix sobre esto, ahora el bebé parecía darle coraje, la hacía sentir más importante. Pero surgió otro problema. Él casi nunca estaba en casa. Félix regresaba bien pasada la medianoche, cuando Lolita ya estaba dormida, o ni siquiera volvía, quedándose en otro lugar. La joven, cansada de aceptar el humillante papel de amante, un día decidió que no se dormiría hasta que Félix llegara y hablara con él. El hombre volvió a casa alrededor de la 1:30 de la noche y se dirigió directamente a su estudio. Lolita se acercó silenciosamente y estaba a punto de tocar la puerta cuando escuchó que Félix estaba hablando por teléfono, y bastante emocionalmente. Su curiosidad se despertó y pegó la oreja a la puerta. Lo que escuchó la dejó sin aliento. Aguanta un poco más. Lo estoy haciendo por ti. Deja que tenga el bebé, y la echaré, y viviremos felices, tú, yo y el niño. A Lolita le zumbaban los oídos y se le empezó a marear la cabeza. Apenas pudo llegar a su habitación, tratando de no hacer ningún ruido para que Félix no se diera cuenta de que había escuchado su conversación. La joven no pegó ojo en toda la noche, reflexionando sobre la situación. En un instante, la imagen de una vida feliz con su amado se desmoronó como un cristal roto. Empezó a comprender que Félix nunca la había amado, que solo la necesitaba como un incubador. No tenía idea de con qué clase de persona horrible se había involucrado. Félix había nacido en una familia trabajadora, pobre pero honesta. Desde niño, lo abrumaba la pobreza,
y decidió que lograría una vida acomodada a toda costa. Solo que en sus planes no estaba estudiar diligentemente y trabajar mucho. El joven decidió tomar el camino fácil. En su adolescencia, se juntó con una mala compañía que se dedicaba a pequeños robos. Así fue como obtuvo su primer dinero. Como se sabe, el apetito viene al comer, y los chicos pensaron que sacar carteras medio vacías de los bolsillos de los ciudadanos distraídos era demasiado pequeño. Querían algo más grande. La pandilla había estado vigilando a su vecino rico y solitario desde hacía tiempo. El hombre administraba una tienda de comestibles y siempre tenía dinero. Teniendo en cuenta que conducía un coche caro, de los pocos en la ciudad, era lógico suponer que en su casa también había muchas cosas valiosas. Además, los vecinos decían que el hombre había ahorrado una suma considerable a lo largo de su vida y que guardaba todo su dinero en una maleta debajo de la cama. Por supuesto, eso sonaba absurdo, pero Félix y su banda querían comprobarlo. Empezaron a vigilar al vecino y descubrieron que prácticamente todos los fines de semana los pasaba en su casa de campo. Los viernes por la tarde sacaba su coche reluciente y se iba al campo, regresando solo el lunes alrededor de las 5 de la mañana, después de lo cual se dirigía a trabajar. Es decir, los delincuentes tenían 2 días completos para entrar al apartamento y revisar todo bien. Después de un mes, cuando la banda se aseguró de los hábitos invariables de su víctima, decidieron actuar el siguiente fin de semana. El viernes, el vecino, como de costumbre, volvió a casa a las 4 en punto, y a las 5:30 ya había salido de casa con una pequeña bolsa y se dirigía al garaje. Inicialmente, se planeó entrar al apartamento el sábado por la noche, pero Félix estaba tan ansioso por tocar la riqueza que convenció a sus compañeros de actuar de inmediato. Los ladrones experimentados eran muy supersticiosos y decían que cambiar de planes era mala suerte, pero Félix no creía en ningún tipo de superstición y no quería esperar hasta mañana. Si no quieren, iré yo solo. Luego no se quejen si no consiguen nada, dijo a sus compañeros. Pronto oscureció y todo el patio se quedó dormido. Solo unas pocas ventanas estaban iluminadas, donde vivían los trasnochadores. O tal vez la gente simplemente tenía miedo a la oscuridad y dejaba la luz encendida en la cocina o en el pasillo por la noche. Los delincuentes entraron sigilosamente al edificio y comenzaron a manipular la cerradura. Habían traído un gran manojo de ganzúas y estaban preparados para pasar al menos media hora con la cerradura. Pero, sorprendentemente, la puerta se abrió casi de inmediato. No pasaron ni 5 minutos. Por un lado, los ladrones se alegraron de haberlo logrado tan rápido. Cuanto más tiempo pasaran, mayor sería el riesgo de ser vistos por alguien. Por otro lado, estaban muy sorprendidos de que en un apartamento tan rico hubiera una puerta tan endeble con una cerradura tan simple. Esto les dio mala espina. Encendieron las linternas y miraron a su alrededor, quedando conmocionados por lo que vieron. No había cuadros antiguos, ni tecnología importada, ni siquiera los mínimos atributos de riqueza. Más aún, ni siquiera había muebles decentes. Paredes viejas y descoloridas, un sofá hundido y chirriante, una alfombra vieja y desgastada, un pequeño televisor en blanco y negro. Parecía que en este apartamento no vivía un gran jefe del comercio, sino un pobre pensionista que apenas sobrevivía con un sueldo mínimo. Naturalmente, no había ninguna maleta con dinero debajo de la cama, ni siquiera había cama. El dormitorio parecía más una biblioteca, y el dueño del apartamento, al parecer, dormía en el sofá. Martín, así se llamaba el dueño del apartamento, era realmente una persona muy adinerada. Solo que no era de los que amaban el lujo y las cosas bonitas. Se conformaba con poco. Parte del dinero lo gastaba en libros, parte lo enviaba como ayuda a sus numerosos familiares, y lo que quedaba realmente lo acumulaba en una vieja maleta. Solo que no la guardaba bajo la cama, como decían los vecinos, sino en el garaje. Un día, Martín escuchó en las noticias sobre un robo resonante y se preocupó seriamente por el destino de sus ahorros. Temía que su maleta dorada pudiera ser robada también, y comprendió que ya no era posible guardar el dinero en efectivo. Siguiendo el consejo de un pariente, compró un coche caro y el resto lo depositó en una cuenta bancaria, después de lo cual respiró aliviado. Es decir,
los ladrones se equivocaron y no había absolutamente nada de valor en el apartamento. Por la rabia y la frustración, los chicos empezaron a patear los modestos muebles y a esparcir las cosas por el apartamento, comenzaron a pelearse, culpándose mutuamente por haber caído en una situación tan tonta. Pero rápidamente se dieron cuenta de que el ruido podía despertar a los vecinos y atraer su atención, así que se callaron y se apresuraron a salir. Pero allí les esperaba otra sorpresa. Apenas intentaron salir, el dueño del apartamento apareció delante de ellos. Ese viaje a la casa de campo resultó ser completamente infructuoso para Martín. Apenas había salido a la carretera rural, algo empezó a traquetear en el coche y el motor se apagó. Él no entendía nada de mecánica, así que tuvo que hacer autostop durante mucho tiempo antes de que alguien se detuviera y lo ayudara a resolver el problema. Pero, por desgracia, los problemas no terminaron ahí. Llegó a su casa de campo con gran esfuerzo y solo soñaba con irse a dormir para descansar del nervioso y agotador viaje. Pero no pudo ser. Cuando buscó las llaves en el bolsillo de sus pantalones, descubrió que no estaban allí. En el otro bolsillo tampoco había nada. El hombre empezó a ponerse nervioso, a palmearse los bolsillos de la chaqueta, pero tampoco encontró nada allí. Fue entonces cuando Martín se dio cuenta de que había olvidado las llaves en casa. Mi vecino me dijo que dejara una llave de repuesto en el buzón. ¿Por qué no le hice caso? Se regañaba a sí mismo. No le quedaba más remedio que volver a casa. Claro, podía haber pasado la noche en el coche para no viajar de noche, pero quería estar cuanto antes en su modesto y acogedor apartamento para descansar de ese día lleno de estrés y decepciones. Pero no logró descansar. Al ver la puerta abierta, Martín ni siquiera pudo imaginar que alguien había entrado en su apartamento, donde no había nada que robar. Mentalmente, comenzó a culparse por su olvidadiza y distraída actitud, cuando de repente notó que en la sala había un grupo de chicos que discutían y se peleaban ruidosamente. Por el miedo y la sorpresa, Martín comenzó a gritar y a pedir ayuda. Su grito despertó a todo el edificio. Los delincuentes se asustaron al pensar que los vecinos podrían venir y huyeron. Mientras escapaban, uno de los ladrones apuñaló a Martín, probablemente para que se callara. Pero el dolor hizo que el hombre gritara aún más fuerte. En ese momento, los vecinos ya habían empezado a salir de sus apartamentos al pasillo y vieron claramente a los delincuentes que huían. Apenas 5 minutos después, llegaron coches de policía y ambulancias al edificio. Afortunadamente, las heridas de Martín no eran graves y se recuperó rápidamente. Mientras tanto, atraparon a todos los ladrones, incluyendo a Félix. Pronto se celebró el juicio, en el cual testificaron no solo la víctima, sino también numerosos vecinos. Así fue como Félix terminó en prisión. Cuando el juez emitió la sentencia, el joven lloraba, pedía ayuda a sus padres, quienes después de este incidente se habían apartado de él, y pensaba que su vida había terminado. Pero aún no sabía que había sacado el boleto dorado. En la cárcel, Félix conoció a un hombre que de inmediato lo tomó bajo su ala. Gracias a Alberto, como nuevo prisionero, nadie lo molestaba ni lo obligaba a hacer trabajos sucios. El hombre ayudó a su joven protegido a adaptarse al entorno carcelario, compartió su experiencia, le contó sobre diversos esquemas fraudulentos con los que se podía hacer rico, y más. Félix escuchaba a su mentor con la boca abierta y absorbía la información como una esponja. En sus planes nunca estuvo vivir honestamente y modestamente como sus padres, y la información que compartía su nuevo amigo valía mucho. Un año después, Alberto salió de la cárcel, y Félix se aburría sin su mentor mayor, pensando que él ya lo había olvidado en el torbellino de una vida libre y próspera. Pero el chico se equivocaba. No sospechaba que Alberto había contratado para él a un buen abogado, quien ya había presentado una apelación. El abogado experimentado tenía en su haber no menos de 100 sentencias absolutorias en casos que parecían desesperados. De alguna manera, el abogado logró demostrar que Félix no estaba implicado en el intento de robo a Martín. Claro, él estaba presente en el apartamento en el momento del crimen, pero no con malas intenciones, sino con el propósito de hacer entrar en razón a sus compañeros. Esto fue confirmado por uno de sus antiguos cómplices, a quien, aparentemente, Alberto había pagado bien a través del abogado o le había prometido algo. Así,
No pasó ni medio año cuando Félix se encontró en libertad. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, su madre murió, quien no pudo soportar la vergüenza y terminó en el hospital. Y su padre vendió el apartamento y se fue muy al norte con sus familiares. De esta manera, Félix se quedó completamente solo, pensando que no tendría a dónde ir y con quién compartir la alegría de su liberación. Pero vio a Alberto en las puertas de la cárcel, quien tenía grandes planes para su protegido. El hecho es que Alberto era un gran empresario que había hecho su fortuna de manera no del todo honesta. Planeaba pasar su negocio y su enorme patrimonio a su hijo. Pero un competidor y acérrimo enemigo de Alberto arregló un terrible accidente. El propio empresario debía morir, pero, irónicamente, ese día su hijo usó el coche. El chico murió en el lugar del accidente, y Alberto se quedó sin heredero. El empresario también tenía una hija, que no estaba interesada en los negocios, y en general, trataba de mantenerse alejada de los asuntos oscuros de su padre. Pasaron los años, Alberto empezó a envejecer y quería pasar su negocio a alguien mientras aún tenía fuerza. ¿Pero a quién? ¿Dónde encontrar a alguien en quien pudiera confiar su imperio con todos sus secretos? Sería ideal pasar el negocio a un yerno. Pero, ¿quién se casaría con su desafortunada hija? Pensaba Alberto. La fallecida esposa de Alberto era una mujer muy atractiva. Cuando supo que tendría una hija, se alegró mucho, creyendo que heredaría la belleza de su esposa. Pero, al parecer, María heredó los genes de la abuela paterna, a quien difícilmente se podría llamar atractiva. No tenía ni buen rostro ni figura. Además, tenía una gran mancha de nacimiento en la mejilla, parecida a una quemadura, que empeoraba aún más su apariencia. María era una chica muy introvertida, una verdadera ermitaña. Desde el primer día de clases, sus compañeros empezaron a burlarse de ella. Alberto hizo un escándalo, amenazó a los maestros y a los padres de los niños, pero finalmente tuvo que transferir a su hija a la enseñanza en casa. Cuando llegó el momento de ingresar a la universidad, María se negó rotundamente a asistir a las clases presenciales. No quería estar entre sus compañeros, que seguramente la mirarían con desprecio o con lástima. La chica terminó la universidad a distancia y luego abrió su propio negocio en línea, lo que le permitía no contactar con la gente. María llevaba una vida solitaria y prácticamente no veía a nadie, excepto a los hombres del entorno de su padre. Pero los ricos que desfilaban en eventos sociales con bellas modelos, naturalmente no prestaban atención a una chica poco atractiva. Es decir, Alberto había perdido completamente la esperanza de tener algún día un yerno a quien pudiera pasar su negocio y retirarse. Quería disfrutar tranquilamente de su vida de rico mientras alguien más hacía el trabajo sucio por él. Además, la edad y los antiguos problemas de salud empezaban a hacerse notar cada vez más. Alberto entendía que después de su muerte, María quedaría sola, ya que su esposa había fallecido hace mucho tiempo, y se preocupaba mucho por eso. Su hija, que había pasado tantos años bajo el ala de un padre influyente, no estaba en absoluto preparada para la vida. Necesitaba a alguien que cuidara de ella y continuara manteniéndola económicamente. Cuando Alberto conoció a Félix, supo que era la candidatura perfecta. Este chico no tenía a nadie en quien pudiera apoyarse en la vida, alguien que pudiera protegerlo. Al mismo tiempo, tenía un gran afán por la riqueza y una vida lujosa. Así, se formó un plan en la mente del hombre. Decidió tomar al chico bajo su protección, sacarlo de la cárcel e introducirlo en el mundo del negocio criminal para convertirlo en su deudor. Félix aceptaba con alegría y gratitud todo lo bueno que su benefactor hacía por él. Al principio, estaba a las órdenes de Alberto, realizando pequeñas tareas. Más tarde, empezó a darle misiones más serias, la mayoría de ellas ilegales. Con el tiempo, Félix se integró plenamente en el mundo del negocio criminal. Pasaron varios años y ya se había convertido en un socio igualitario de Alberto, incluso acumulando una fortuna considerable. Al alcanzar sus objetivos, el joven pensó que sería bueno pensar en su vida personal, en formar una familia. Incluso comenzó un romance con su atractiva secretaria, pero sus planes para el futuro no estaban destinados a cumplirse. Alberto decidió que era hora de pedirle a Félix algo a cambio de todo el bien que le había hecho. Lo llamó a una supuesta reunión de negocios,
pero entabló una conversación completamente inesperada. ¿Recuerdas el día en que nos conocimos? Primero te querían golpear y luego te obligaron a limpiar el baño de la cárcel. Pero gracias a mí, no tuviste que soportar los abusos de tus compañeros de celda. ¿Cómo olvidar algo así? Claro que lo recuerdo todo y estoy muy agradecido, respondió Félix con suavidad. Pues bien, primero te aseguré una buena vida en la cárcel y luego te saqué en libertad. Por cierto, eso me costó mucho dinero. Y después, hice por ti, un chico completamente ajeno, lo que no todos los padres pueden hacer por su propio hijo. Te enseñé a ganar dinero. Te introduje en mi círculo. Te convertí en una persona exitosa y respetada. No entiendo bien por qué decides hablar de esto ahora, murmuró con inquietud su interlocutor. No me interrumpas y entenderás. Estoy hablando de esto porque ha llegado el momento de saldar las deudas. Espero que no pienses que hice todo esto por ti por altruismo. No, no me dedico a la caridad. Entonces, ¿qué quiere de mí? ¿Acaso no le he pagado ya? ¿No he cumplido todas sus sucias órdenes? Replicó Félix. Claro, eso es cierto. Pero no invertí en ti solo por eso. Sin ti, habría encontrado a alguien más para hacer recados. Cuando te tomé bajo mi protección, planeé que en el futuro, cuando te convirtieras en alguien, te casarías con mi hija. Claro, estoy sinceramente agradecido por todo lo que ha hecho por mí y nunca olvidaré su bondad, pero no puede exigirme esto. Ya tengo planes para mi vida personal. Además, disculpe, pero su hija no me gusta en absoluto, protestó el joven. Sea como sea, tendrás que amarla o al menos fingir. Porque, si no te conviertes en mi yerno, tu vida de lujo terminará y volverás a la cárcel. Como bien dijiste, cumpliste mis sucias órdenes, y tengo muchas pruebas de tus delitos. Pueden estar en la policía mañana mismo. Por dentro, Félix servía de ira y resentimiento, ya que entendía que realmente no tenía a dónde ir. No quería volver a la cárcel, no quería separarse de la riqueza y la posición influyente, y por supuesto, no quería casarse con María. Siempre había sentido por esa chica algo entre la lástima y el asco. Ahora literalmente la odiaba y en algún momento pensó en envenenarla o deshacerse de ella de algún otro modo. Pero inmediatamente rechazó esa idea, ya que Alberto sabría de inmediato quién lo había hecho. En cuanto a Alberto, estaba muy satisfecho con cómo había ido la conversación. Notó que al mencionar la cárcel, apareció el miedo en los ojos de Félix. Por lo tanto, no dudaba que aceptaría la propuesta. Solo una cosa preocupaba al viejo empresario: cómo reaccionaría María a esta situación. La chica obstinada veía con escepticismo la cuestión del matrimonio y podía resistirse a los deseos de su padre, pero sus preocupaciones resultaron infundadas. Cuando las personas que trabajaban con Alberto visitaban la casa, María prefería encerrarse en su habitación, ya que no soportaba la compañía de extraños y no le gustaba escuchar sobre los negocios ilegales de su padre. Pero Félix pasaba tanto tiempo en su casa que era imposible esconderse de él todo el tiempo. De mala gana, se vio obligada a relacionarse con este joven y pronto empezó a sentir simpatía por él. Por supuesto, cuando su padre compartió con ella sus pensamientos sobre el matrimonio, María mostró un poco de capricho por apariencia, pero en el fondo estaba muy contenta con este desarrollo. Finalmente, el destino me sonríe, pensaba ella. En realidad, María entendía perfectamente que no amaba a Félix y probablemente la idea del matrimonio era una iniciativa exclusiva de su padre. Pero estaba tan cansada de la soledad que le daba igual cómo se formara esta familia. Después de todos esos años que pasó encerrada debido a sus complejos, sentía que se merecía un poco de felicidad. ¿Y qué si él no me ama? Lo importante es que me gusta a mí, razonaba María. Poco antes de la boda, Alberto volvió a llamar a Félix para hablar y le dijo: espero que no lastimes a mi hija. De lo contrario, sabes lo que haré contigo. Pero el hombre entendía que no es inmortal y no podrá controlar el comportamiento de su yerno toda la vida, por lo que decidió proteger a su hija también a través de un contrato matrimonial. En él se decía que en caso de infidelidad o divorcio, Félix perdería todo y su esposa heredaría toda su fortuna. Y en caso de muerte de la esposa,
toda la fortuna se destinaría a una fundación benéfica. Dado que todos los negocios de Félix estaban de alguna manera vinculados a la empresa de Alberto, hacer esto fue fácil. En cualquier caso, quedó literalmente sin un centavo. Así que Félix tuvo que resignarse a su destino y casarse con una mujer que no amaba. Al principio, sufrió mucho en este matrimonio, pero con el tiempo se calmó e incluso encontró algunos aspectos positivos en su situación. María no era atractiva físicamente, pero su falta de belleza se compensaba con su exceso de inteligencia. Resultó ser no solo una compañera interesante, sino también muy hábil en asuntos económicos y legales. Félix consultaba con frecuencia a su esposa en cuestiones de negocios. Ella lo ayudaba a salir de situaciones de crisis. Así, la familia vivía sin amor, pero reinaba un mutuo respeto. Aunque, por supuesto, no se puede decir que Félix fuera un esposo ejemplar en absoluto. Trataba de salir de casa tan a menudo como fuera posible bajo el pretexto de viajes de negocios. Engañaba a María a derecha e izquierda. Sin embargo, tenía la suficiente astucia para hacerlo de tal manera que su esposa no sospechara nada y no pudiera atraparlo en nada. En principio, Félix estaba satisfecho con esta vida. Pero con el tiempo, comenzó a preocuparse por una pregunta. En un momento dado, Félix comenzó a pensar que pronto cumpliría 40 años y aún no tenía un heredero. Era uno de esos hombres que siempre culpan a la mujer en tales problemas, así que hizo que María se sometiera a un examen. Y tenía razón. Su esposa resultó ser estéril. De hecho, María también había estado pensando cada vez más en tener un hijo últimamente. Quería experimentar la maternidad. Por lo tanto, se sintió muy decepcionada y comenzó a buscar una solución. Cuando quedó claro que el tratamiento no ayudaba, María sugirió a su esposo adoptar un niño de un orfanato. Resultó que durante algún tiempo, en secreto de Félix, había estado visitando un orfanato, interactuando con los niños y tratando de encontrar a alguien para el papel de su hijo. Pero el hombre estaba totalmente en contra de criar a un niño ajeno. No aceptaba métodos modernos como la maternidad subrogada o la fertilización in vitro, ya que consideraba que no eran respetables y que en el mundo criminal se reirían de él si se enteraban. Cuando quedó claro que la situación era un callejón sin salida, a Félix se le ocurrió una idea inesperada. Podría seducir a alguna joven sana, hacerla su amante. Con el tiempo, quedaría embarazada y luego Félix tomaría al niño de la chica y la echaría. En el peor de los casos, podría usarla como criada. Entonces, ¿cómo debo entender esto? ¿Vas a engañarme y luego esperas que críe al hijo de otra mujer? Se indignó María. ¿Y qué diferencia te hace que mujer dé a luz a este bebé? Hace poco estabas dispuesto a adoptar a un niño de un orfanato. Si hacemos esto como dije, al menos para uno de nosotros este niño será de sangre, argumentó Félix. Las declaraciones cínicas de su esposo enfurecían y ofendían a María, pero hasta cierto punto se sentía culpable ante Félix porque no podía darle un hijo. Él ha vivido conmigo todos estos años sin amor, pensaba. María siempre había sido lo suficientemente egoísta como para no pensar en los sentimientos de esa joven ajena que sería engañada y privada de su propio hijo. Solo pensaba en cómo mantener unida a su familia. Así que, aunque a regañadientes, María finalmente aceptó la propuesta de su esposo y poco después de eso, una de las empleadas de cocina comenzó a trabajar en uno de los restaurantes propiedad de Félix. La joven le gustó de inmediato. Era joven, hermosa, bien formada y a primera vista completamente sana, es decir, una candidata ideal. Además, a Félix, como hombre, le resultaba simplemente agradable pasar tiempo con una chica tan impresionante. No se puede decir que sintiera algo por Lolita, pero con ella se sentía definitivamente más feliz que con su esposa no amada y no atractiva. Al aceptar esta aventura, María no pensó que duraría tanto. Contaba con que la chica quedara embarazada casi de inmediato y que 9 meses después pudieran olvidarse de esta historia como de una pesadilla. Pero se prolongó. Ya casi ha pasado un año desde que Félix vive con Lolita y ella aún no está embarazada. María comenzó a ponerse nerviosa y a armar escándalos al respecto. Discutieron mucho como esposos, pero finalmente acordaron que Félix rompería con Lolita y encontraría otra chica para el papel de incubadora.
El hombre ya incluso había elegido a otra joven candidata atractiva para ser la madre de su hijo, una de las jóvenes empleadas de cocina. Pero un día antes de que planeaba echar a Lolita de la casa, ella anunció que estaba embarazada. Por supuesto, Félix estaba contento de que este problema finalmente se resolviera, pero al mismo tiempo estaba un poco decepcionado de perder la oportunidad de divertirse con una nueva pasión. Aunque después de reflexionar un poco, se dio cuenta de que esta situación le abría muchas posibilidades. Desde entonces, Félix comenzó a llevar una doble vida. Encerró a Lolita en casa, poniendo guardias en la puerta. Bajo el pretexto de estar ocupado todo el tiempo después del trabajo, podía pasar varios días sin visitarla, y si lo hacía, era tarde en la noche, cuando la chica ya estaba dormida. A su esposa le dijo que pasaba todo el tiempo con Lolita, cuidando de su alimentación, asegurándose de que no se escapara y cosas así. Pero María no era tan ingenua. Sentía la falsedad en las palabras de su esposo, aunque no entendía completamente sus acciones. Pensó que Félix se había enamorado de Lolita y planeaba mudarse con ella. Claro. Ella es tan hermosa y además está esperando un hijo de él, se indignaba María. Pero no importa, tengo derecho sobre él. Es bueno que mi padre haya cuidado de un contrato prenupcial. Así que decidió hablar en serio con su esposo, poniendo las cosas claras. Pero Félix, como si hubiera sentido el estado de ánimo de su esposa, casi no aparecía en casa últimamente. Entonces, la paciencia de María se agotó y decidió no esperar más, sino tener esta desagradable conversación por teléfono. La mujer le dijo a su esposo todo lo que le preocupaba. Amenazó con divorciarse de él y dejarlo sin un centavo, y también le recordó que su padre tenía bastante material comprometedor sobre Félix, y podría terminar en manos de la policía mañana mismo. El hombre, que no esperaba tal agresividad de su esposa tranquila y prudente, se asustó de verdad. Comenzó a justificarse ante María, diciéndole que solo faltaba un poco más de paciencia y Lolita desaparecería para siempre de sus vidas. Fue precisamente esa conversación la que escuchó la joven mientras estaba parada detrás de la puerta. Por supuesto, ella no sabía ni podía saber todos los detalles de la historia, pero incluso por la corta frase que escuchó de Lolita, pudo darse cuenta de que estaba en problemas y que Félix no era en absoluto quien pretendía ser. Solo ahora ella entendió por qué el hombre insistía tanto en que vendiera el apartamento. ¿Por qué le quitó todo el dinero bajo el pretexto de depósitos bancarios? Simplemente necesitaba crear condiciones para Lolita donde simplemente no tuviera a dónde huir. Y lo logró. La chica se quedó sin propiedades, sin medios para subsistir, y además con un bebé en el vientre. La situación realmente parecía sin salida. Sin embargo, Lolita entendió que no podía quedarse aquí más, que necesitaba escapar a algún lugar. No tenía idea de a dónde ir, de cómo vivir. Además, el bebé estaba a punto de nacer, pero primero tenía que resolver un problema mucho más difícil, como escapar de esta prisión. La tarea parecía completamente irrealizable. Había tantos guardias y cámaras de vigilancia en la casa que ni una mosca podría pasar sin que Félix lo supiera. Salir por la puerta era absolutamente imposible. Podría intentar saltar el cercado en el rincón más alejado del jardín, pero Lolita no estaba en condiciones de hacer acrobacias de ese tipo. Había una única oportunidad de estar libre. Lolita tenía una visita programada al médico en los próximos días. Y si lograba escapar de alguna manera de Félix y sus guardias, eso le daría esperanzas de salvación. Solo que, ¿cómo escapar si el hombre no apartaba los ojos de Lolita cuando estaban fuera de casa y ella incluso iba al baño bajo custodia? Solo quedaba esperar que alguna feliz coincidencia la ayudara. Por más que Lolita se rompía la cabeza, no podía idear un plan de escape. Cuanto más pensaba la chica, más claro veía la desesperación de su situación. Entonces simplemente decidió confiar en el destino y actuar según las circunstancias. Estaba casi 100% segura de que todo saldría bien, ya que había visto en un sueño a sus difuntos padres unos días antes. Cuando a Lolita le aparecían sus padres en sueños, siempre pasaban cosas buenas en su vida. Este augurio funcionaba de manera infalible. Un par de días después, Lolita fue a una cita programada en el hospital acompañada por Félix y sus guardias. La cita estaba programada para el mediodía,
pero ocurrió una situación inesperada. Llamaron urgentemente al doctor al departamento de maternidad y la cita fue reprogramada para más tarde. Lolita pensó que era una señal de que la situación complicada debía contribuir a su fuga. Pero, ¿cómo? Estaba sentada en el pasillo del hospital entre Félix y un guardia, sin ninguna posibilidad de salir de su campo de visión. No puedo simplemente desaparecer, pensó ella en pánico. De repente, ocurrió otra sorpresa, que no podía ser llamada de otra manera sino un signo del destino. Se escuchó el sonido de la alarma del automóvil de Félix. Él salió a la calle para ver qué estaba pasando, ordenando al guardia que se quedara con Lolita y no apartara los ojos de ella. Resultó que algún hombre que había traído a su esposa embarazada al hospital había estacionado mal y chocó contra otro automóvil cercano. En realidad, los daños eran menores, solo una abolladura pequeña y unos rasguños. Pero después de una reciente conversación con su esposa, Félix había estado en guardia durante varios días y decidió descargar su ira en el conductor descuidado. Al principio, los propietarios del automóvil comenzaron a discutir, y luego esta situación inadvertidamente se convirtió en una pelea importante. Después de otro insulto de Félix, el responsable del accidente no aguantó más y lo golpeó. Comenzó una pelea. Los hombres estaban en diferentes formas físicas y categorías de peso. La ventaja claramente no estaba del lado de Félix, y después de unos minutos ya estaba tendido en el suelo, sin poder resistir. Y su oponente, quien estaba enojado, ni siquiera pensaba en detenerse y seguía golpeando duramente a su agresor. Detrás de esa imagen, el guardia de Félix miraba por la ventana, sin saber qué hacer. Por un lado, se le había ordenado no perder de vista a Lolita. Por otro lado, era responsable de la vida y la salud de su jefe. El chico nervioso se agitaba frente a la ventana, a veces intentando correr hacia la calle, a veces mirando a Lolita. Pero cuando se dio cuenta de que la situación de Félix era muy mala, finalmente decidió correr hacia la calle. «Voy a volver enseguida, no te muevas de aquí», le dijo a la chica mientras se dirigía hacia la salida. Lolita entendió que era la oportunidad que tanto había esperado y por la que tanto había rezado. Si no escapaba ahora, no se le presentaría otra oportunidad, y ese hombre cruel le quitaría a su hijo. Sin ningún plan en mente, Lolita se levantó de la silla, miró a su alrededor y corrió hacia otra parte del hospital donde estaba la salida de emergencia. Por suerte, estaba abierta. Una vez fuera de los terrenos del hospital, la chica disminuyó el paso, llegó al parque más cercano y se sentó en un banco para descansar. Por primera vez en meses, se encontraba fuera de la lujosa casa, su jaula dorada, y se sintió libre. La sensación era tan desconocida que durante unos minutos simplemente observó la escena de la vida cotidiana, la gente que pasaba y charlaba. Pero de repente, desde la carretera llegó el estridente sonido de una sirena policial. Eso sacó a Lolita de su aturdimiento. Pensó que ya no podía quedarse allí, ya que podrían atraparla fácilmente. Cerca del parque había una parada de transporte público. Intuitivamente, Lolita se dirigió hacia allí y se subió al primer trolebús que vio. Resultó que iba hacia la estación de tren. Era como si el destino estuviera ayudando a la chica, como si una mano invisible la estuviera guiando en la dirección correcta. ¿Qué podría ser más lógico en esta situación que salir de la ciudad en tren? Pero, ¿a dónde ir? Mientras el trolebús avanzaba lentamente por las calles de la ciudad, Lolita reflexionaba y recordaba a todos sus familiares, amigos y conocidos. De repente, recordó que en la ciudad vecina, a apenas unas horas de viaje, vivía su ex colega Verónica. Las dos chicas habían trabajado juntas en la misma institución durante aproximadamente un año y se habían hecho muy amigas. Su equipo estaba compuesto principalmente por mujeres mayores de 40 años. Ni Lolita ni Verónica tenían temas comunes para conversar con estas señoras maduras. Basándose en su juventud, se hicieron amigas y se convirtieron en mejores amigas. Luego, Verónica se casó y se mudó a otra ciudad. Lolita esperaba que su ex colega no la rechazara y le diera refugio temporal. Cuando Lolita llegó a la estación, tuvo suerte de nuevo. Resultó que el tren que necesitaba llegaría en cualquier momento. Ella entró en un vagón, encontró un asiento libre junto a la ventana, y se quedó dormida con la cabeza apoyada en el cristal.
Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, la chica se despertó, miró por la ventana y vio a 2 policías acercándose al vagón. En realidad, los agentes estaban simplemente controlando a los mendigos. Pero Lolita, por alguna razón, pensó que la policía la estaba buscando. Si hubiera pensado lógicamente, habría llegado a la conclusión de que Félix nunca iría a la policía bajo ninguna circunstancia. Tenía suficientes subordinados que podrían haber sido enviados a buscarla. Pero en ese momento, la chica simplemente no podía razonar correctamente y veía peligro en todo. Así que se levantó apresuradamente de su asiento y fue a otro vagón. En pánico, iba de un vagón a otro, sin entender qué hacer a continuación ni dónde esconderse. Cuando llegó al final del tren, pensó que era el fin. Se imaginaba que dentro de unos 2 o 3 minutos, los policías llegarían al último vagón y la atraparían. En ese momento, el tren se detuvo y las puertas se abrieron. Lolita pensó nuevamente que el destino le estaba enviando una señal, así que rápidamente bajó del andén. A su derecha vio un edificio de madera semidestruido y se escondió detrás de él. Un minuto después, las puertas del tren se cerraron, el tren se puso en marcha de nuevo y Lolita miró perdida cómo se alejaba. Solo cuando el tren desapareció por completo de su vista, se dio cuenta de la mala situación en la que se encontraba. La chica estaba parada sola en una pequeña plataforma, rodeada de bosque. No había ni un alma a la vista. Ni siquiera había un cartel con el nombre del pueblo. Es decir, no había forma de saber si había un pequeño pueblo cerca. La situación se complicaba aún más porque era después del almuerzo. Pasarían unas horas y comenzaría a oscurecer. Estar sola en medio del bosque por la noche era una perspectiva desagradable. Lolita nunca había estado en el bosque, pero sabía que había animales salvajes peligrosos por allí. Recuperándose un poco, comenzó a mirar a su alrededor y notó que desde la plataforma bajaban unos escalones. Justo al lado de los escalones comenzaba un sendero que se adentraba en el bosque. Lolita pensó que si había un sendero tan ancho y bien marcado, seguramente era frecuentado por personas. De esto dedujo que probablemente conducía hacia algún pueblo. Pero, ¿qué tan lejos estaba? ¿A unos pasos o tal vez a varios kilómetros? Lolita no tenía noción del tiempo, ya que no llevaba reloj y su teléfono estaba descargado. Pero parecía que pronto estaría oscureciendo, y la perspectiva de pasar la noche en medio del bosque no atraía a la chica. Así que Lolita se dio cuenta de que ya no tenía tiempo para reflexionar, y caminó por el sendero de manera vacilante pero lo suficientemente rápido, serpenteando entre arbustos y árboles. Esperaba salir al pueblo antes de que oscureciera y pedir ayuda a las personas que vivían allí. Los primeros 30 minutos de camino fueron bastante fáciles para Lolita, pero luego empezó a sentirse mal. Se sentó en una pequeña piedra para descansar unos minutos, pero resultó que eso solo empeoró las cosas. El dolor de vientre era tan intenso que Lolita no pudo moverse del lugar. Según el pronóstico del médico, el bebé debía nacer aproximadamente en 2 semanas, pero debido al estrés y al miedo que había experimentado, el parto prematuro comenzó. Lolita entendió que estaba perdida. No pensaba en sí misma, sino en el bebé, a quien había condenado a una muerte segura con su huida. Prefirió que su padre lo hubiera tomado, en lugar de que muriera en medio del bosque por frío e insalubridad. Y en ese momento de desesperación total, su salvadora emergió de entre los arbustos. La señora Nina escuchó atentamente la historia de sus huéspedes, ocasionalmente exclamando de sorpresa. Nunca pensó que algo así pudiera ocurrir en la vida real. Lo que Lolita contó parecía más un guión de película. Aunque, por otro lado, ¿por qué sorprenderse? En su propia vida habían ocurrido tantos eventos diferentes que podrían haber llenado una película o una novela completa. La mujer se dio cuenta de que extrañaba la simple compañía humana. Ya no recordaba cuando había hablado con alguien de corazón, cuando había compartido sus pensamientos. De repente, tuvo muchas ganas de compartir su historia con Lolita. Habrían hablado hasta la mañana, pero el bebé lloró, interrumpiendo su conversación. Lolita había estado viviendo con Nina durante un mes. Se sentía terriblemente incómoda por haber estado molestando a la anciana durante tanto tiempo y, además, por depender de ella. Pero, por otro lado,
no tenía a dónde ir. Solo tenía unas pocas monedas en su billetera, así que no podía permitirse alquilar un lugar en otro sitio. Y también le daba miedo abandonar su refugio seguro y acogedor en el pueblo, donde pensaba que Félix nunca podría encontrarla. La anciana mujer sentía y comprendía perfectamente la angustia de Lolita, por lo que de manera casual le ofreció quedarse. ¿Por qué no te quedas conmigo, al menos por un tiempo? Me siento tan sola en esta casa vacía, y además el bebé necesita aire fresco. La joven, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para agradecer a su salvadora, simplemente la abrazó fuertemente y rompió a llorar. Y luego pensó y dijo, si no te importa, me gustaría llamar al bebé Tomás, en honor a tu hijo. A la señora Nina no le hacía falta más agradecimiento. Así fue como Lolita se estableció en el pueblo. Se sentía muy avergonzada de no poder ayudar materialmente a su salvadora. Desafortunadamente, en el pequeño pueblo no había trabajo para Lolita. Y aunque hubiera encontrado un trabajo, no podría dejar al bebé durante todo el día, ya que lo estaba alimentando con leche materna. Por lo tanto, para mostrar su gratitud hacia su salvadora, Lolita prácticamente se hizo cargo de todas las tareas domésticas. En realidad, no era muy buena ama de casa. Cuando vivía con su abuela, la anciana casi se encargaba de todas las tareas domésticas por ella. Durante el corto tiempo que estuvo sola, tuvo que aprender algunas cosas. Pero al estar en la casa de Félix, donde una ama de llaves se ocupaba de todo, rápidamente lo olvidó todo. Pero ahora, bajo la cuidadosa dirección de la señora Nina, la joven aprendió a cocinar deliciosamente, manejar la casa e incluso cuidar el jardín. Mientras tanto, la dueña de la casa pasaba todo el día con el pequeño Tomás, casi sin soltarlo ni un momento. Jugando con el niño, arrullándolo, ella sentía como si estuviera con su propio hijo. A veces, incluso le parecía que el pequeño se parecía a Tomás cuando era niño. Tenía la misma mirada seria y penetrante. Era igual de tranquilo y perceptivo para su edad. Con Tomás, la señora Nina parecía rejuvenecer. Por primera vez en años, se quitó los vestidos negros de luto y sacó de su ático sus viejos vestidos floreados. La señora Nina experimentó otro cambio significativo. La mujer que durante años solo había vivido con la esperanza de que su hijo regresara parecía haber perdido la fe en que ese sueño se hiciera realidad. Tomás había sido un hijo amoroso y responsable, y nunca habría dejado a su madre en la incertidumbre si estuviera vivo. Si no había tenido noticias de él hasta ahora, entonces realmente había fallecido. La señora Nina pensó que no había conocido a Lolita en vano. Sintió que debía convertirse en madre para esta joven que estaba perdida en la vida, y en abuela para su hijo. Así pasaron aproximadamente 6 meses. Durante ese tiempo, Lolita ya había dejado de pensar en Félix. Estaba segura de que él se había resignado y ya no la buscaba. Todo lo que le había pasado hace unos meses ahora parecía solo una pesadilla horrible. Miraba hacia el futuro con confianza y hacía planes. Lolita ya se imaginaba trabajando después de dejar a Tomás en la guardería, y con el tiempo mudándose de la aldea a alguna ciudad pequeña. Por supuesto, no tenía intención de dejar sola a Nina y planeaba llevarla consigo. La llegada de Lolita contribuyó a un cambio positivo en las relaciones de Nina con los aldeanos. A la mujer, que había cambiado mucho en los últimos tiempos, ya no la llamaban bruja ni la evitaban. La pensionista había hecho amigas que a veces venían a visitarla para tomar té. Además, como sabía mucho sobre hierbas medicinales, muchos acudían a ella en busca de consejo. Por eso, a Nina y Lolita no les sorprendió especialmente cuando una noche alguien llamó a la puerta con fuerza y insistencia. Aunque llamaron demasiado fuerte y persistentemente. Probablemente alguien estaba enfermo y había venido en busca de ayuda, pensó Lolita. Y así fue, los residentes del pueblo, donde recientemente se cerró el puesto de salud, ya no tenían a dónde recurrir más que a la curandera que nunca rechazaba a nadie, incluso a aquellos que hace poco la habían insultado y difamado. La señora Nina se dirigió hacia la puerta, pero de repente sintió algo extraño, así que decidió asomarse por la ventana, algo que nunca hacía. Observó a un hombre alto y moreno parado en el umbral, quien seguía golpeando la puerta con insistencia. Ya estaba oscureciendo, por lo que no pudo ver el rostro del visitante,
pero era evidente que no era uno de los aldeanos, era un extraño, porque nadie en el pueblo vestía así, con jeans, chaqueta de cuero, y así sucesivamente. Además, alguien local ya habría llamado a la dueña por su nombre hace mucho tiempo. Al ver al desconocido, la anciana recordó inmediatamente la historia que le contó Lolita. Estaba casi segura al 100% de que este desconocido era Félix. Lolita se había equivocado al tranquilizarse pensando que Félix la había olvidado hace tiempo. De hecho, durante los últimos 6 meses, él solo había estado pensando en cómo llevarse al niño y vengarse de su madre. No podía aceptar que un hombre como él, que maniobraba en diferentes estafas, fuera manipulado hábilmente por alguna chica ingenua. El incidente en el estacionamiento del hospital terminó con la llegada de la policía. Los que peleaban fueron llevados a la comisaría. A pesar de que Félix no opuso resistencia ni amenazó a los agentes con sus conexiones, le pusieron las esposas y se lo llevaron. El guardia de seguridad siguió detrás del coche de policía, olvidando por completo que se le había encargado vigilar a Lolita. Unas horas después, Félix salió de la estación de policía y vio al guardia frente a él, lo cual lo enfureció completamente. ¿Por qué viniste aquí? ¿No te dije que no le quitaras los ojos de encima?, gritó a su subordinado. Félix primero intentó golpear al guardia, pero recordó a tiempo que estaba cerca de la estación de policía. Recuperándose, apartó al chico, se subió al coche y se fue al hospital. Por supuesto, Lolita no estaba allí, y nadie vio a dónde había ido. Además, las cámaras de vigilancia del hospital estaban fuera de servicio, por lo que rastrear los movimientos de la chica era imposible. Razonando lógicamente, Félix concluyó que Lolita tenía pocas opciones de a dónde ir. Había vendido el apartamento de su abuela hace tiempo y no podía esconderse allí. Tampoco tenía familiares cercanos o amigas íntimas. Decidió que probablemente la chica había decidido huir de la ciudad. Y dado que no tenía mucho dinero consigo, no podía volar en avión. Así que solo quedaban 2 opciones, autobús o tren. Félix envió a sus hombres a buscar en la estación de autobuses y en la estación de tren. Lolita no estaba en ninguno de los 2 lugares. Era lógico suponer que para entonces ya se había marchado a algún lugar. Entonces, Félix decidió que necesitaba interrogar a la gente. Sus guardias recorrieron la estación de tren, mostrando la foto de Lolita a todos, y finalmente obtuvieron información. Un vagabundo que vivía en el edificio de la estación vio a una chica embarazada parecida. Contó que la fugitiva compró apresuradamente un boleto y se subió a un tren eléctrico que iba a la ciudad vecina. Según el horario, el tren eléctrico debería llegar a la estación final en unos 40 minutos. En coche, ese mismo recorrido tomaría unos 30 minutos. Félix se orientó rápidamente, se subió al coche y, excediendo los límites de velocidad, se dirigió hacia la carretera. Llegó al lugar 5 minutos antes de que llegara el tren. El hombre estaba en el andén, frotándose las manos, pero su alegría fue breve. Entre las personas que salieron del tren no estaba Lolita. Era evidente que la chica se había bajado en alguna estación intermedia. Pero, ¿en cuál? El tren eléctrico pasaba por más de una decena de pueblos en su trayecto. Félix ordenó a sus hombres buscar en todos ellos, revisar cada casa, para encontrar a la fugitiva. Sin embargo, cometió un error al no considerar las pequeñas estaciones sin nombre. Nunca se le ocurrió que una chica embarazada podría bajarse en una estación anónima, en medio del bosque. Después de meses de búsqueda infructuosa, Félix realmente comenzó a perder la esperanza. Pero el azar vino en su ayuda. Por ironía del destino, resultó que uno de los guardaespaldas del empresario tenía a sus padres viviendo precisamente en ese pueblo donde se escondía Lolita. Recientemente, el padre del chico había fallecido, y él se tomó unos días para asistir al funeral y apoyar a su afligida madre. Conocía bien a Lolita, así que la reconoció de inmediato cuando la vio en el pueblo. Preguntó a su madre por la chica y, al regresar a la ciudad, informó de inmediato a su jefe sobre el paradero de la fugitiva. Félix dejó todo lo que estaba haciendo y se lanzó hacia el pueblo. Y ahora está parado en el umbral de la vieja casa, golpeando la puerta. Doña Nina corrió hacia la habitación y le ordenó a Lolita que se escondiera en el sótano junto con el niño.
La chica no hizo preguntas innecesarias, entendiendo de inmediato lo que estaba sucediendo. Agarró a Thomas y corrió hacia el almacén donde estaba la entrada al sótano. Mientras tanto, doña Nina comenzó rápidamente a recoger juguetes, botellas y otras cosas que podrían revelar la presencia de un niño pequeño en la casa. Cuando Lolita y el niño bajaron al sótano, la anciana cerró la puerta y colocó encima una caja de papas para camuflarla. Mientras tanto, el invitado no deseado no solo golpeaba la puerta, sino que prácticamente la derribaba. La vieja puerta de madera no resistió los golpes de un fuerte hombre y Félix entró en la casa, donde en medio de la sala estaba una doña Nina confundida y asustada. El hombre comenzó a sacudir a la anciana por los hombros e interrogarla. «Confiesa dónde estás escondiendo a mi hijo». «¿Qué hijo?» «Soy una anciana solitaria, aquí no hay nadie más que yo». Se defendía doña Nina. «Sí». «Entonces, ¿por qué no abriste?» «Seguro estabas escondiendo a alguien». «Tengo el corazón débil y la presión alta. Tomé mi medicina y dormí profundamente, por eso no oí nada», se seguía excusando doña Nina. Pero Félix no se dejaba engañar. No escuchaba lo que la anciana le decía, sino que inspeccionaba atentamente su hogar. Por la cantidad de cosas en la casa, quedó claro que la anciana no vivía sola de ninguna manera. Por ejemplo, sobre la mesa había 2 tazas con té todavía caliente y sin terminar, y al ver un tarro de comida para bebés en la repisa de la cocina, finalmente se convenció de que había llegado al lugar correcto. El hombre sonrió maliciosamente y avanzó con seguridad, aparentemente planeando registrar la casa. Señora Nina se dio cuenta de que Félix lo había descubierto todo. Ella sabía que no podía escapar, pero como un náufrago se aferra a un trozo de madera, la anciana agarró la atizador y amenazadoramente lo esgrimió, tratando de bloquear el camino al hombre que había irrumpido tan descaradamente en su casa solitaria. Pero, ¿puede una mujer mayor con problemas cardíacos resistirse a un hombre joven y fuerte, y además tan agresivo? Intentó dar un golpe, pero Félix fácilmente le arrebató la atizador y la lanzó hacia un rincón lejano. Luego empujó a Nina hacia un lado. Tan fuerte que ella cayó al suelo, golpeándose la cabeza y perdiendo el conocimiento. Félix miró en cada rincón de la pequeña casa, derribando y destrozando todo a su paso. Pero no encontró a Lolita con el niño en ninguna parte. Incluso miró en el sótano, pero no notó que había una entrada al sótano. El lugar estaba semioscuro, por lo que la puerta simplemente se confundía con el suelo. Además, un gran cajón de papas lo ocultaba parcialmente. Félix, en un arranque de ira, le dio una patada sin saber que debajo estaba escondido lo que buscaba con tanta dedicación. Después de eso, revisó el desván, inspeccionó el cobertizo, y luego regresó a la casa y corrió por las habitaciones, pero no encontró a nadie. Probablemente Félix se habría ido, decepcionado, pero en el último momento, cuando ya se disponía a marcharse, escuchó un llanto infantil amortiguado. Thomas, asustado por el ruido y la oscuridad, comenzó a llorar. Y aunque Lolita intentó consolarlo, el pequeño no dejaba de llorar. Félix siguió el sonido que lo llevó al sótano. Apartó el cajón de papas, abrió la puerta al sótano y vio a Lolita asustada con el niño en brazos. El hombre intentó arrebatar al niño de las manos de la asustada joven cuando de repente recibió un fuerte golpe en la nuca con algo pesado. Mientras Félix registraba y destrozaba la casa, señora Nina recobró el conocimiento. Aunque aún le dolía la cabeza y estaba mareada por el golpe contra el suelo, la mujer logró recuperarse y orientarse. Agarró la atizador que estaba en el suelo, corrió al sótano y con todas sus fuerzas golpeó al agresor por la espalda. Este golpe no le causó mucho daño y ni siquiera lo aturdió, pero distrajo a Félix por un momento. El hombre enfurecido se abalanzó sobre la anciana mujer y la derribó al suelo. Cegado por la ira, comenzó a estrangular a Nina. Lolita no sabía qué hacer. Por un lado, necesitaba escapar y salvarse, pero por otro lado, no podía abandonar a Nina en esa situación. Mientras la joven en pánico pensaba en qué hacer, otro joven entró en la casa, cuyo rostro le resultaba muy familiar. Pero Lolita no podía recordar dónde había visto a esa persona, y la situación no era propicia para largas reflexiones. Lo único que la joven perdida pudo hacer en esa situación fue gritar ayuda, dirigiéndose al desconocido.
Evaluando la situación rápidamente, el chico se lanzó por detrás sobre Félix. Con una mano lo apartó de señora Nina, le golpeó varias veces en la cara y luego le ató las manos detrás de la espalda y lo sacó afuera. El joven empujó a Félix hacia el cobertizo y lo golpeó tan fuerte que perdió el conocimiento, luego cerró la puerta con un cerrojo. Literalmente 10 minutos después llegaron la policía, se llevaron a Félix a la comisaría. Y el misterioso y valiente caballero regresó a la casa donde se encontraban dos mujeres asustadas y un niño llorando. Todo sucedió tan rápido que señora Nina simplemente no entendió lo que había pasado. No tuvo tiempo de ver la cara de su salvador y pensó que alguien del pueblo había acudido al ruido y neutralizado al villano. Pero cuando el joven volvió a entrar en la casa, la pobre anciana simplemente perdió el habla. Se levantó del suelo, se lanzó al cuello de su huésped y se echó a llorar. La anciana decía algo, pero no se podía entender nada por los sollozos. Lo único que Lolita pudo escuchar claramente en medio de la confusión fue un nombre. Tomás. En ese momento, la chica se dio cuenta de dónde le resultaba familiar la cara de ese chico. Señora Nina, probablemente unas 10 veces, había mostrado a Lolita el álbum familiar, que estaba prácticamente lleno de fotografías de Tomás. Por supuesto, ahora lucía un poco diferente. El chico era mucho más mayor que en las fotos antiguas. Había arrugas apareciendo en las esquinas de sus ojos y en su frente. Además, se había dejado crecer la barba. Sin embargo, sus rasgos seguían siendo reconocibles. Señora Nina, quien aún no se había recuperado del shock, lloraba lágrimas de alegría y no podía soltar a su hijo de sus brazos. La mujer ya había perdido la esperanza de ver a Tomás y había aceptado la idea de su muerte, y justo en ese momento él se presentó ante ella, vivo y sano. Una vez pasado el primer impacto y la anciana se calmó un poco, comenzó a interrogar a su hijo. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no me diste noticias? ¿Realmente no sentiste pena por mí? Tomás comenzó a contar su historia. Hace varios años, su unidad especial fue enviada a capturar a una peligrosa banda criminal. La policía recibió información de que planeaban una entrega de una gran cantidad de drogas en el bosque. Estos criminales habían estado siendo perseguidos por las fuerzas del orden durante varios años, pero no habían podido presentar pruebas concretas. Ahora se presentaba una oportunidad real de atraparlos en flagrancia y enviarlos a prisión. Pero los delincuentes experimentados estaban preparados para este desarrollo de los acontecimientos. Cuando se dieron cuenta de que los estaban vigilando, se dispersaron y se desató un tiroteo. El grupo de Tomás fue enviado al bosque para buscar a los criminales. Los miembros del equipo debían separarse y peinar todo el bosque para capturar a cualquiera de la banda. Tomás pensó que había identificado a uno de los delincuentes y siguió su rastro más adentro del bosque. Sin encontrar a nadie, el chico ya estaba a punto de regresar a casa cuando de repente recibió un fuerte golpe en la cabeza, lo que lo hizo tambalearse y caer al suelo. Intentó levantarse, pero alguien lo golpeó nuevamente en la cabeza. Esta vez el golpe fue tan fuerte que Tomás simplemente se desmayó. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Podrían haber sido unas pocas horas, o quizás un par de días. Despertó en una zanja húmeda bajo los brillantes rayos del sol naciente, que le molestaban en la cara. El joven no pudo levantarse de inmediato debido al intenso dolor de cabeza y la debilidad en todo su cuerpo. Además, una pila de ramas y hojas con las que los criminales intentaron ocultarlo le impedía moverse. Algo los distrajo y lo dejaron inconcluso, de lo contrario Tomás simplemente se habría asfixiado bajo esa pila de basura forestal. No tenía fuerzas para levantarse. Sin embargo, el chico se dio cuenta de que si seguía tumbado en la zanja, simplemente moriría. Reuniendo toda su voluntad, logró ponerse de pie agarrándose a algunas ramas que sobresalían del suelo y salió de la zanja. Mirando a su alrededor, Tomás vio un bosque denso. No había senderos ni otras señales de presencia humana cerca. No entendía cómo había terminado allí, pero comprendió que necesitaba reunir fuerzas y avanzar. Necesitaba llegar donde hubiera personas, de lo contrario no tendría esperanza de ser rescatado. Pero, ¿hacia dónde ir? Donde sea que mirara, veía el mismo paisaje, árboles y arbustos alineados en filas densas.
Tomás dudó durante unos minutos y luego decidió avanzar en línea recta, al azar. Sin embargo, al dar un paso inseguro, inmediatamente cayó debido a la debilidad en su cuerpo. Estaba claro que necesitaba algún tipo de apoyo, así que intentó arrancar un trozo de madera que sobresalía del suelo. Pero no tuvo suficiente fuerza. Entonces comenzó a gatear buscando una rama adecuada que pudiera servir como bastón, y finalmente encontró una adecuada. Tomás se puso de pie de nuevo y trató de dar algunos pasos. Realmente era mucho más fácil moverse con algo para apoyarse. El chico dio pasos vacilantes hacia adelante, tambaleándose y tropezándose. De repente, algo hizo clic en su cabeza y decidió que iba en la dirección equivocada. No estaba claro por qué, pero una certeza inexplicable se instaló en él de que debía moverse en dirección opuesta. Aunque no podía encontrar argumentos convincentes para esta decisión, ya que el bosque lucía completamente igual desde todos los lados. Ya sea su voz interior o alguna fuerza superior, Tomás sintió que debía cambiar de dirección. Si hubiera continuado avanzando, se habría adentrado aún más en el bosque. No solo habría perdido cualquier posibilidad de encontrar gente, sino que también habría arriesgado quedar atrapado en un pantano. En su estado debilitado, simplemente no habría podido salir de allí. Pero al ir en dirección opuesta, Tomás se encaminaba directamente hacia el pueblo, donde tenía esperanzas reales de ayuda y salvación. El camino no era fácil para el chico. Debido a las heridas y el mareo, apenas podía mover las piernas, además de que sentía hambre. En el bosque no había mucho para alimentarse aparte de bayas. Afortunadamente, era plena temporada y la cosecha era abundante. Pero, ¿se puede satisfacer el hambre solo con bayas? Especialmente si uno no ha comido adecuadamente durante varios días. Uno puede imaginar lo débil que se sentía Tomás, lo difícil que le resultaba avanzar. Cada 100 o 200 pasos tenía que detenerse para descansar, y a veces caía sin fuerzas y se quedaba dormido durante varias horas. Tomás había estado en camino durante 2 días. Sus fuerzas lo estaban abandonando y pensó que quizás nunca saldría de ese bosque, que moriría allí. Desesperado, arrojó su bastón al suelo y se sentó. Pero de repente, al mirar a su alrededor, notó que el bosque se estaba volviendo menos denso. Había menos árboles delante, lo que significaba que el bosque estaba terminando y que podría haber algún pueblo cerca. Esta última esperanza le dio fuerzas nuevamente. El chico se puso de pie, recogió su bastón y caminó tan rápido como pudo en su estado debilitado. Después de aproximadamente 1 hora y media, el bosque prácticamente desapareció. Solo unos pocos árboles se vislumbraban en un claro. Más adelante, vio algo que parecían líneas de transmisión eléctrica. Y después de un poco más de caminata, Tomás vio las techumbres de casas privadas. No podía creer lo que veían sus ojos, pensando que tal vez era una alucinación, como la de los viajeros en el desierto que, volviéndose locos por el calor y la sed, comienzan a ver fuentes de agua. Pero esto no era una ilusión. Después de 1 hora y media, Tomás entró en un pueblo pequeño pero bastante animado. Su aparición causó pánico entre los lugareños. No era difícil imaginar el shock de los aldeanos al ver a un hombre sucio y cubierto de maleza, con un bastón y solo en ropa interior. Debido a su mal estado y confusión, Tomás ni siquiera se dio cuenta de que no llevaba ropa. Los criminales le habían quitado su arma y luego su uniforme para evitar que lo identificaran. Así es como llegó al pueblo. Pero Tomás no notó las miradas sorprendidas y un poco temerosas de la gente a su alrededor que lo rodeaba. Cuando finalmente se dio cuenta de que había alcanzado su destino y ahora tenía esperanza de ser rescatado, simplemente colapsó inconsciente en el camino. Aparentemente, el viaje de 2 días había consumido sus últimas fuerzas. La gente corrió hacia su cuerpo exhausto y aparentemente sin vida. Después de asegurarse de que su corazón seguía latiendo, lo llevaron al puesto de salud rural donde recibió primeros auxilios. Tomás pasó 2 días en la sala de hospitalización inconsciente, ya que su cuerpo agotado necesitaba descanso. Al despertar, devoró la comida con avidez. El insípido puré hospitalario, que generalmente hace que la gente arrugue la nariz, parecía ser el plato más delicioso del mundo para Tomás. Al ver que el paciente se estaba recuperando,
El paramédico llamó al oficial local para que interrogara al chico y determinara su identidad. En el momento en que el policía comenzó a hacer preguntas, Thomas se dio cuenta de lo trágica que era su situación. Todo lo que había experimentado en el bosque en los últimos días parecía trivial en comparación con lo que había sucedido. Cuando el oficial preguntó, ¿cuál es tu apellido, nombre y patronímico?, Thomas se dio cuenta de que no recordaba absolutamente nada. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuál era su profesión? ¿Tenía familia? Su mente estaba completamente en blanco. La pérdida de memoria de Thomas pareció sospechosa al viejo oficial. Durante sus años en la policía, había visto a peligrosos criminales fingir amnesia. Pero el paramédico explicó que esto no era tan sorprendente. Dado que Thomas tenía una lesión cerebral traumática, la pérdida temporal de memoria podría ser perfectamente comprensible. Pero era imposible predecir cuánto tiempo duraría. Algunas personas recuperan la memoria en unos pocos días, mientras que otras pueden tardar años. Se decidió dejar a Thomas en el hospital y continuar con su tratamiento. Pasó alrededor de un mes en la sala, tratando de recordar algo, cualquier detalle, pero todo fue en vano. Solo en sus sueños nocturnos recordaba cómo de niño caminaba por el parque con su madre. Pero, ¿dónde estaba ella ahora? ¿Estaba viva? Thomas no podía recordar absolutamente nada. El paramédico solo se encogió de hombros y se preguntó qué hacer a continuación con este extraño paciente. No puedo mantenerlo aquí para siempre, reflexionó el médico. Durante todo este tiempo, Sylvia, una anciana enfermera, cuidaba de Thomas. A pesar de su avanzada edad y su jubilación, a Sylvia la aceptaron con gusto en el puesto de salud rural, ya que los jóvenes no buscaban este tipo de trabajo poco prestigioso y mal pagado. A ella le encantaba ayudar a cuidar a los enfermos. Ella estaba dispuesta a trabajar en cualquier lugar y hacer cualquier cosa, con tal de no quedarse todo el día en una casa vacía escuchando el ensordecedor silencio, sumergiéndose en recuerdos dolorosos. En su juventud, Sylvia era muy hermosa. Era hija de una familia rica e intelectual que vivía en una gran ciudad. Sus padres la casaron temprano. Su esposo era 15 años mayor, pero era una persona próspera y honesta. Al principio, Sylvia protestó, pero con el tiempo llegó a amar a su esposo. 3 años después de la boda, tuvieron gemelos, un niño y una niña, y la familia vivió muy feliz. Pero desafortunadamente, esto no duró mucho. 4 años después, ocurrió una terrible tragedia. Era un domingo helado. Sylvia decidió visitar a sus ancianos padres, mientras su esposo se quedaba en casa con los niños. Normalmente, ella siempre llevaba a los niños a casa de sus abuelos, pero esta vez los dejó en casa bajo el cuidado de su esposo, ya que los niños estaban enfermos. Al salir del apartamento, Sylvia sintió una extraña inquietud. Por alguna razón, una voz interna le decía que no fuera, que se quedara en casa. Y ella habría hecho eso, pero recientemente sus padres tampoco se sentían bien, y ella estaba preocupada por ellos. Sylvia no pudo quitarse los malos presentimientos durante todo el camino. Su corazón de madre le decía que debía regresar a casa. Antes de llegar a la parada correcta, bajó del tranvía y fue corriendo hacia atrás. Pero ya era demasiado tarde. Antes de llegar a su casa, Sylvia olió el olor a humo en la calle. También escuchó la sirena de un camión de bomberos. Sylvia estaba casi segura de que algo malo había pasado en su casa, y no se equivocó. Desde las ventanas del apartamento salía un denso humo negro. Sylvia corrió hacia la entrada, pero no la dejaron pasar porque ya había un cordón policial. La joven comenzó a llamar a sus hijos, pero cuando alguien en la multitud gritó que todavía estaban adentro, se desmayó. Cuando se despertó, le informaron que su esposo y los niños habían muerto quemados vivos en el incendio. No se pudo determinar la causa del incendio porque el apartamento se quemó completamente. Pero, ¿qué importa ahora por qué sucedió? Sylvia casi perdió la razón de tanto dolor. Pasó medio año en un hospital psiquiátrico. Intentó quitarse la vida varias veces, pero los médicos la salvaron. Sylvia se vio obligada a contenerse por el bien de sus ancianos padres, que ya no tenían a nadie más que a su hija.
La trágica muerte de su yerno y nietos, la enfermedad de su hija, todo esto minó la salud ya no muy fuerte de los ancianos. Por lo tanto, al salir del hospital, Silvia se dedicó por completo al cuidado de su madre y su padre. Cocinar para sus padres, limpiar su apartamento, sacarlos al parque se convirtió en un consuelo para Silvia. Sentía la responsabilidad de cuidar de dos ancianos prácticamente indefensos y esto la mantuvo en pie. Pasaron 2 años así. Pero luego Silvia perdió incluso esta base en su vida. Primero, su madre murió de un ataque al corazón, y aproximadamente medio año después, su padre murió de un derrame cerebral. La chica se dio cuenta de que ya no podía quedarse en la ciudad donde había experimentado tanto dolor y pérdida. Vendió el apartamento de sus padres y se mudó al campo, donde pasó el resto de su vida. A pesar de los desastres que le habían caído encima, Silvia parecía más vieja de lo que era, pero aún así seguía siendo una mujer bastante atractiva. En el pueblo, muchos hombres se interesaban por ella, pero ya no quería casarse. Consideraba que sería una traición a su familia fallecida. Además, tenía miedo de que la tragedia pudiera repetirse. No habría podido soportarlo por segunda vez. Silvia llevó una vida tranquila y solitaria en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Dedicó su vida al cuidado de los niños de otras personas, trabajando como niñera en una guardería. Sus pupilos la querían mucho, y aunque ya eran adultos, a veces venían a visitarla y charlar con ella mientras tomaban una taza de té. A medida que los jóvenes del pueblo se dispersaban rápidamente, y casi no quedaban niños allí, la guardería cerró por falta de demanda. Silvia no sabía qué hacer consigo misma. ¿A quién le interesaría una mujer mayor y enferma, si en el pueblo ni siquiera quedaban trabajos decentes para los jóvenes? Pero por una feliz coincidencia, la única enfermera del centro médico se fue. Se casó y se fue a la ciudad, y ya no había nadie para cuidar a los enfermos. Así es como Silvia se convirtió en enfermera. Cuidaba a los enfermos con ternura, como si fueran familia. De la misma manera cuidaba a Thomas. Sentía por él un afecto especial. Le tenía un cariño cálido, casi materno. Le preparaba comida casera deliciosa, pasaba horas hablando con él, intentando ayudarle a recordar algo, aunque fuera poco. Pero todo fue en vano. Su memoria no regresaba y Thomas ni siquiera sabía cómo se llamaba. El tiempo pasaba. El paciente ya se había recuperado por completo y estaba fuerte. Ya no necesitaba quedarse en el hospital. Pero aún no tenía a dónde ir. Silvia, compadeciéndose de él, le ofreció quedarse con ella. Me aburro estando sola de todas formas. La casa es pequeña, pero de alguna manera nos acomodaremos. Así que Thomas se estableció en la casa de la mujer que lo amaba como a un hijo. Si no te molesta, te llamaré Nicolás, como a mi difunto hijo, dijo la señora Semenovna. Por supuesto, Thomas no tenía objeciones. Después de todo, ¿qué diferencia hacía como lo llamaran si de todas formas no recordaba su verdadero nombre? Los habitantes del pueblo también empezaron a llamarlo Nicolás. Al principio lo miraban con desconfianza, pero luego lo llegaron a querer. Thomas no quería vivir a costa de la mujer mayor, pero encontrar trabajo en el pueblo no era fácil. Así que, para empezar y agradecer de alguna manera la hospitalidad de Silvia, decidió arreglar su casa. La cerca torcida, el porche chirriante, el techo con goteras, el granero derruido, todo necesitaba reparación. Solo que Thomas no sabía por dónde empezar. Él nunca se había considerado un hombre de muchas habilidades. Pero apenas agarró martillo y hacha, el trabajo comenzó a fluir fácilmente y con entusiasmo. Los vecinos, impresionados por cómo transformó la casa de Silvia en poco tiempo, comenzaron a recurrir a Thomas constantemente en busca de ayuda. Alguien necesitaba reparar el techo, alguien cambiar una cerradura, alguien cavar un pozo. Así fue como Thomas empezó a ganarse la vida. Casi todo el dinero que ganaba lo usaba para mejorar la casa de su salvadora. Pensaba que una mujer con un corazón tan bondadoso merecía vivir en confort, no en una cabaña vieja y semivacía. Silvia y Thomas vivieron juntos de manera armoniosa y feliz. Parecía que la mujer intentaba darle todo el amor materno que no pudo dar a sus propios hijos. Thomas, también con gran ternura y cuidado,
se ocupaba de su salvadora, solo que una idea no le dejaba en paz. ¿Y si tengo una madre biológica que no encuentra consuelo mientras yo cuido a otra mujer? Pasaron casi 2 años así. Durante ese tiempo, Silvia, siempre activa y enérgica para su edad, comenzó a decaer y pronto falleció. Todo lo que tenía, que consistía en la casa del pueblo y modestos ahorros, lo dejó en herencia a Thomas. Después de la muerte de la anciana, Thomas vivió en el pueblo durante unos 6 meses más, ayudando a los lugareños con las tareas del hogar a cambio de una pequeña remuneración. Una vez estaba arreglando el techo para un anciano cuando la escalera crujó bajo sus pies y cayó al suelo con estrépito, golpeándose fuertemente la cabeza contra una pala que yacía en el suelo. En ese momento, comenzaron a aparecer frente a sus ojos diferentes escenas de su vida, como una película en una cinta acelerada. Recordó su nombre, su infancia y, por supuesto, a Nina. Thomas estaba muy preocupado por su madre y de inmediato se dirigió a su ciudad natal. Lo que más temía era que señora Nina no hubiera sobrevivido a la pérdida de su hijo. Tanto podría haber sucedido durante todo ese tiempo con la anciana. A la mañana siguiente, Thomas ya estaba parado en el patio de la casa donde había vivido toda su vida con su madre. Miraba atentamente las ventanas de su apartamento, pero no vio nada. Las ventanillas estaban cerradas herméticamente y las cortinas corridas. Subiendo por la escalera, comenzó a llamar y golpear la puerta, pero nadie respondía. El silencio que se escuchaba detrás de la puerta hacía pensar en lo peor. De repente, salió de un apartamento cercano una mujer claramente molesta por el ruido en el vestíbulo tan temprano. Por la expresión de su rostro, estaba lista para armar un escándalo. Estaba a punto de abrir la boca para gritarle al alborotador, pero se quedó petrificada en su lugar. No podía creer lo que veían sus ojos. Frente a ella estaba el hijo de la vecina, a quien todos ya habían dado por muerto desde hace tiempo. Esta era precisamente la vecina a la que señora Nina dejó una nota para Thomas antes de partir. Pero como la mujer no creía que el chico estuviera vivo, trató descuidadamente el mensaje confidencial y lo tiró por accidente junto con viejos periódicos. Aún así, recordaba perfectamente su contenido y se lo contó todo a Thomas, además de entregarle las llaves de repuesto del apartamento. Sin embargo, el chico no quiso perder ni un minuto y se fue directo a la estación para subirse cuanto antes al tren que lo llevaría junto a su madre. Para la noche, llegó al pueblo y entró en la casa justo en el momento en que Félix estaba estrangulando a Nina, mientras la desconcertada Lolita, con un niño en brazos, se movía frenéticamente sin saber qué hacer. Si no fuera por Thomas, probablemente Félix habría matado a ambas mujeres y se habría esfumado con el niño en algún lugar. Pero ahora él se dirigía tras las rejas. El intento de homicidio de 2 personas era suficiente para encarcelarlo por varios años. Además, María decidió aportar su grano de arena y entregó a la policía una carpeta con información comprometedora que su padre había acumulado sobre Félix. Thomas se mudó a la casa de su madre, quien no podía estar más feliz de tener a su hijo de vuelta. Y Lolita, ya sin ninguna amenaza pendiente, decidió que era hora de irse. Ella no quería interponerse en la idílica relación entre madre e hijo, sintiéndose como una tercera en discordia. Pero señora Nina no quería dejarla ir, porque la había llegado a querer como a una hija propia. Y además, estaba muy apegada al pequeño Thomas. También notó con su ojo experimentado que Thomas claramente le gustaba a Lolita. Y Nina no se equivocaba. Pronto, Lolita y Thomas realmente se enamoraron el uno del otro. El chico se encariñó mucho con el niño y literalmente no lo soltaba. Un año después, los jóvenes se casaron y Thomas adoptó a su pequeño sobrino. Y luego toda la familia, incluyendo a Nina, se mudó a la ciudad, donde comenzaron una nueva vida feliz. Después de eso, ninguna desgracia ni calamidad los volvió a perseguir.